Saludos Warhammer and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Minkop y aquí proseguimos conociendo la historia de Warhammer Fantasy, y en este caso, concretamente la de los Condes Vampiro, donde para esta ocasión os voy a narrar las guerras de los vampiros. Al este de Stirland, a la fría sombra de las montañas del fin del mundo, se encuentra Sylvania. Esta tierra de sombrías colinas, devastados páramos y bosques cubiertos por la niebla es evitada por todos los viajeros sensatos, siendo de largo la región del Imperio que ostenta una peor reputación. Ningún hombre en su sano juicio se aventuraría por allí tras la caída de la noche, y ningún caballero andante ni agotado peregrino aceptarían refugio en los inquietantes y pútridos castillos que se recortan contra el cielo por toda la región. Al llegar la noche, los ignorantes campesinos de las aldeas silvanas cierran las puertas de sus casas y cuelgan ristras de plantas como la raíz demoníaca o la matrabrujas, que se supone les han de ofrecer protección contra las criaturas maléficas de la noche. Desde que el hombre tiene memoria siempre han existido historias sobre la naturaleza maligna de Sylvania. Cuando un bardo de taberna entona una balada triste o un poeta de corte recita una historia de terror, es bastante probable que la ambientación sea en este lugar maldito, lo cual tiene de hecho bastante lógica, pues no en vano Sylvania es una tierra donde las almas en pena, los vampiros y los hechiceros malignos aún caminan abiertamente bajo la pálida luz de la luna. Los vientos de la magia fluyen fuertes en Sylvania, y todos los castillos de los nobles están construidos sobre lugares de naturaleza maldita o demoníaca. Hasta los recaudadores de impuestos de Stirlands, tipos notoriamente audaces y violentos, toman toda clase de precauciones cuando deben partir a cumplir con su deber en estas tierras. Desde equiparse con amuletos bendecidos por los sacerdotes de Mor y Sigmar, hasta viajar escoltados por compañías de 50 o más hombres armados. La historia de esta oscura tierra alcanzó su punto más bajo cuando Vlad von Karstein asumió su gobierno. Todo empezó una noche de tormenta mientras Otto, el último de los dementes condes von Drac, yacía en su lecho de muerte en el castillo Drakenhof, maldiciendo a los dioses por no haberle dado el heredero varón con el que continuar su estirpe. Otto era un hombre cruel y loco, que se deleitaba clavando las cabezas de los campesinos en picas a la más mínima provocación, y que cuando se emborrachaba lo suficiente llegaba a convencerse de que era el propio Sigmar reencarnado. Los nobles de su corte no respetaban su autoridad ni prestaban atención a sus órdenes. Sylvania era una tierra dominada por las continuas tensiones y disputas internas. Mientras su familia esperaba expectante a que exhalara el último aliento, Otto juró que antes casaría a su hija Isabela que dejar que su odiado hermano Leopold heredara el reino. El cabeza de la familia von Drac ya había negado la mano de su hija a todos los nobles de Sylvania por encontrarlos despreciable, y más allá de sus fronteras, ningún hombre de buena cuna estaba dispuesto a casarse con la heredera de una región de tan espantosa reputación. Por tanto, cuando Isabela von Drac se inclinó ante su moribundo padre, seguía soltera y sin compromiso. En el exterior, un trueno retumbó y un relámpago irrumpió de pronto, como si fuera a partir en dos la oscuridad de la tormenta. Victor Gutmann, el anciano sacerdote de Sigmar que había sido llamado para escuchar en confesión al viejo conde, cayó desmayado allí mismo. Un instante después, procedente de la misma tormenta, llegó un sonido de ruedas y cascos de caballos. Un oscuro carruaje tirado por 4 imponentes corceles negros se detuvo en el exterior de la fortaleza, y una poderosa mano aporreó el portón con fuerza mientras una profunda voz exigía entrar. La puerta del castillo se abrió por sus bisagras antes de que cualquier hombre de armas pudiese llegar a tocarla. El desconocido reveló su identidad, y al momento todos los perros guardianes del patio de armas dejaron de aullar y huyeron despavoridos. Era alto, con facciones de una belleza siniestra y un aspecto y portes nobles. Nadie se interpuso en su camino mientras marchaba directamente hacia la habitación del conde. Su acento era extranjero, tal vez de Kislev o incluso de más lejos. Se presentó a sí mismo como Vlad von Karstein y procedió a recitar sus nobles antecedentes al conde, tras lo cual le solicitó la mano de la estupefacta Isabela. Quizás al mirar los fríos y destellantes ojos del extraño, el conde llegaría a arrepentirse de haber proferido su precipitado juramento. Pero el caso es que antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, ya le había concedido su bendición. El sacerdote Gutmann fue reanimado de su desmayo y llevado hasta la habitación de Otto. Allí, a los pies de la cama del moribundo conde, se celebró la ceremonia nupcial, sin la menor dilación. Tan pronto como se pronunciaron las palabras finales del ritual,
Otto von Drack expiró dejando a su hija y todos sus dominios a cargo de Vlad von Carstein, cuya primera acción como nuevo dueño y señor de aquellas tierras fue arrojar al tío de Isabela, el conde Leopold, por la ventana de la torre más alta del castillo Drakenhof. Vlad resultó ser tan excéntrico como lo había sido el viejo Otto. Nunca comía en presencia de sus sirvientes, nunca salía al exterior durante el día. Decidió prescindir de Víctor Gutmann, el sacerdote Sigmar, y lo expulsó de la ciudad. De hecho, nadie volvió a verlo jamás. En poco tiempo, muchos de los sirvientes de la fortaleza fueron despedidos y reemplazados por misteriosos extranjeros de tez morena. Pese a todo, el nuevo conde parecía comportarse de forma menos opresiva que el antiguo, y así los habitantes de Silvania siguieron adelante con sus quehaceres diarios, ignorando a los extranjeros encapuchados y embozados que visitaban el castillo a menudo. Los años de maltratos y castigos bajo el tiránico yugo de von Drack les habían enseñado a no cuestionarse las acciones de sus superiores. Por lo que concernía a las clases inferiores, al menos el nuevo conde no ordenaba ejecuciones sin sentido ni exigía el pago caprichoso de impuestos desorbitados. Nadie dudaba tampoco de la presencia del conde en batalla. Cuando la famosa compañía de Bernhof, el carnicero, llegó a la ciudad y demandó el pago de un tributo, Vlad hizo trizas al veterano mercenario como si no fuera más que un mozalbete inexperto. Tras lo cual se dedicó a masacrar al resto de su banda de mercenarios mientras sus escoltas personales contemplaban la escena sin tomar parte en ella, riendo entre dientes y haciendo comentarios jocosos. Aquello aseguró la popularidad del conde y extendió el mensaje de que en su reino las leyes se cumplían y quienes se las saltaban eran castigados sin compasión. Pocos días después de aquel episodio, empezó a circular por Drakenhof el rumor de que Isabela padecía una enfermedad incurable. Uno de los médicos que la atendían llegó a afirmar que su corazón había dejado de latir y que había muerto. Sin embargo, el conde insistió en que aquello no era cierto y despidió a los eruditos doctores, diciendo que se encargaría de cuidarla él mismo. 3 días más tarde, la propia Isabela apareció ante sus súbditos asegurando de que estaba totalmente recuperada, aunque desde aquel día siempre estaba pálida y lánguida, y nunca abandonaba sus aposentos si no era a la luz de la luna. Al principio, ninguno de los nobles feudales de Silvania prestó mucha atención a las órdenes del nuevo conde. Si esta actitud molestó de algún modo a Vlad, desde luego no dio la menor señal de ello. El conde trataba a sus arrendatarios con la misma consideración con la que una familia de campesinos tratarían a una bestia a la que estuvieran cebando para sacrificarla y comérsela en un banquete veraniego. Tras las décadas de gobierno por parte del perturbado Otto, aquel nuevo orden impuesto por Vlad era bienvenido por todos los habitantes, excepto por los más paranoicos. Sin embargo, tras varios meses empezaron a ocurrir sucesos oscuros. Jóvenes muchachos y muchachas que desaparecían de las aldeas, o no muertos que se encontraban en los límites de los asentamientos cada vez en mayor número. Al principio eran fuerzas de pequeño tamaño, que únicamente atacaban a aquellos que habían desobedecido la autoridad del conde, y aquellos silvanos rebeldes que escapaban a las garras de estos no muertos morían poco después víctimas de accidentes extraños. Solo aquellos que habían jurado su lealtad a Vlad parecían inmunes a estas depredaciones, así que bien pronto todos los nobles renegados empezaron a hacer cola para jurarle fidelidad. En apenas una década, Vlad había logrado establecer el mayor control sobre la teóricamente ingobernable Silvania, y hubo quien llegó a decir que el éxito de Vlad como dirigente era tal que de hecho se merecía ocupar el trono imperial. Después de todo, los von Carstein eran una familia muy antigua, cuyo linaje podía trazarse hasta la mismísima fundación del imperio. Transcurrieron varias generaciones, pero Vlad e Isabela aún seguían gobernando sus dominios, inmutables al paso de los años. Al principio, pocos habitantes de Silvania prestaron atención al asunto de aquella antinatural longevidad, pues al fin y al cabo la existencia de los campesinos siempre había sido corta y miserable, mientras que los nobles solían disfrutar de vidas mucho más longevas. Sin embargo, cuando la mujer más vieja de Drakenhof empezó a insistir en que su abuela era una niña, cuando Vlad von Carstein se hizo con el poder, incluso los labriegos más necios empezaron a sospechar que las cosas no eran lo que parecían. Los insistentes rumores atrajeron a Silvania a gran cantidad de cazadores de brujas. Aquellos que intentaban investigar a los von Carstein no volvían a ser vistos con vida, y lo peor estaba aún por llegar, pues la enfermedad que tiempo atrás había aquejado Isabela von Carstein hizo también mella en otras familias de nobles aliados del conde. Al poco, cada castillo de Silvania albergaba a un ser igualmente longevo, de aspecto pálido y de comportamientos nocturnos, y de despiadada mano de hierro a la hora de gobernar a sus súbditos. El número de desaparecidos entre los aldeanos empezó a hacerse más notable. Los templos de Tal y Ulrich se clausuraron, los sacerdotes de Mor fueron expulsados de la región, y los muertos quedaron desatendidos.
amontonándose en las cunetas de los caminos. Se estableció una cadena de siniestros puestos de vigilancia a lo largo de toda la frontera, y eran pocos los que tenían permitido cruzarla, ya fuera para entrar o para salir de Silvania. Cuando la catástrofe sacudió Morhaime, capital de Ostermark, en el año 2000, Vlad actuó con rapidez. Un gran meteoro de piedra bruja había destruido media ciudad, y entre sus ruinas habían quedado enterrados numerosos fragmentos de ese mineral mágico. Los pretendientes al trono imperial empezaron a enviar bandas de mercenarios para saquear la nueva fuente de poder, y Vlad hizo lo propio mandando allí a sus oscuros siervos para que le trajesen tanta piedra bruja como pudieran. Aún pasaría toda una década antes de que las extrañas semillas cosechadas en la arrasada Morhaime empezaran a dar sus frutos. En Geheimnisnacht del año 2010, Vlad Morgenstern reveló al mundo la horrible verdad, saliendo a las almenas de su castillo Drakenhof y entonando un terrible encantamiento, sacado de las páginas de uno de los 9 libros de Nagash. La magia de Vlad, impulsada por la piedra bruja recuperada en Morhaime, se filtró por toda Silvania, enroscándose por entre los desprotegidos jardines de Mor e inundando las tumbas abiertas de los campesinos. Por toda la provincia los muertos se levantaron. Los esqueletos se arrastraban clavando sus garras en el húmedo suelo, los zombies se agitaban inquietos en sus embarradas fosas, y los necrófagos trepaban desde las criptas para rendir culto a su nuevo maestro. Con este acto, los von Karstein estaban lanzando al imperio el guantelete de desafío. Así dieron comienzo las guerras de los condes vampiro. Los ejércitos de Silvania se dirigieron al noroeste, cruzando el río Styr y llegando hasta Talavane. La fuerza de muertos viviente era inmensa hasta el punto de oscurecer el horizonte, pues cada uno de los vampiros aristócratas de Silvania lideraba a un ejército entero de esqueletos y zombies, y aún más extraño era que las levas de campesinos de aquella tierra marchasen al lado de sus maestros no muertos. En la batalla del Vado de Essen, los muertos se enfrentaron a los ejércitos de Talaveklan, pertenecientes a Otila III. Antes de la batalla, Vlad Morgenstern prometió a los humanos clemencia si se rendían, y ninguna piedad si se enfrentaban a él. Aunque temeroso, el general Otilia ordenó atacar. Los virotes de ballesta y las balas de cañón atravesaron a las legiones de muertos vivientes mientras éstas cruzaban el vado. Pero la magia de Vlad volvía a reanimar a todas las criaturas que caían y las lanzaba de nuevo al ataque. Las cargas de los caballeros de Talaveklan lograron destruir a cientos de no muertos, pero tras ellos había muchos miles más que seguían avanzando como una imparable muralla de carne y hueso. Los jinetes espectrales atravesaron como una exhalación las líneas de Talaveklan, chillando y matando a diestro y siniestro, seguidos por una marea de zombies que abatía a cualquier enemigo que aún quedase en pie. Así las fuerzas de Otilia bien pronto se vieron cercadas y completamente arrolladas, por lo que parecía ser una horda de no muertos inacabable. Vlad lideró el victorioso ataque final al frente de sus caballeros negros, mientras los tumularios de la guardia de Drakenhof rodeaban al general enemigo. Muchos soldados trataron de rendirse, pero Vlad mantuvo su palabra y ordenó matar a todo el mundo, incluyendo a los prisioneros, tras lo cual usó sus poderes para reanimar sus cuerpos y añadirlos a su creciente legión. Al ver cómo sus hombres eran ejecutados, Hans Schilfven, comandante de las tropas de Otilia, fue presa de la ira. Tras lograr soltarse de sus captores, se apoderó de la espada encantada del conde vampiro y le decapitó con ella de un solo golpe. Tras ello, Schilfven fue despedazado miembro a miembro por Konrad von Karstein, el más desquiciado de todos los seguidores de Vlad. Con Vlad aparentemente destruido, los demás vampiros empezaron a luchar entre ellos para ver quién ocuparía su puesto. Finalmente prevaleció Hermann Posner, barón de Waldenhof. Esa misma noche, mientras Posner se pavoneaba al frente de su ejército, Vlad von Karstein volvió. Posner imploró su clemencia, pero Vlad acabó con él sin pensarlo ni un segundo. Tras haber aplastado al ejército de Talaveklan, Vlad volvió su atención aún más al oeste, hacia la ciudad fortaleza de Middenheim. En la batalla de Schwarzhafen, Vlad fue abatido de nuevo, pero esta vez por Herek Kruger, el líder de los caballeros del Lobo Blanco, y en el caos y confusión subsiguientes el ejército de Silvania resultó derrotado. Sin embargo, en menos de un año, Vlad von Karstein ya había vuelto a la acción y marchaba a la guerra liderando otro ejército. El cuerpo del gran maestre Kruger, destrozado y sin una gota de sangre, fue encontrado al pie de la aguja de Middenheim,
y tanto los caballeros del lobo blanco como los caballeros pantera fueron dispersados por las criaturas no muertas y las horripilantes bestias aladas de Vlad que se lanzaban en picado desde los negros cielos. Los soldados de Middenheim se vieron forzados a retirarse al interior de la ciudad, tras destruir todos los pasos elevados que conducían hasta sus puertas. Satisfecho de que el ejército del Graf de Middenheim ya no supusiera una amenaza para sus ambiciones, Vlad devastó Middenland a fin de aumentar todavía más sus fuerzas. En cada aldea y ciudad a la que llegaba ofrecía el mismo trato: servirle y vivir, u oponérsele y morir. En un principio, muchos trataron de oponerse a los no muertos, pero todos quienes lo hicieron sufrieron el mismo destino que había ocurrido en el ejército de Otilia III antes que ellos. La legión de Vlad cada vez era más numerosa y fuerte. Al poco tiempo, columnas de refugiados de miles de millas de largo empezaron a huir hacia el oeste, presas del pánico ante las despiadadas masacres que estaban llevando a cabo los ejércitos de los no muertos de Vlad. Entonces Vlad giró su atención hacia el este y luchó a lo largo de la vieja carretera del bosque a través de Ochland y adentrándose en Otsland. Un ejército tras otro fueron enviados a tratar de frenar su avance, pero el resultado de todos aquellos enfrentamientos fue el mismo. Las legiones de muertos vivientes aniquilaban a sus enemigos en batallas de desgaste que los vivos no tenían la menor posibilidad de ganar. Nada parecía poder detener al conde vampiro, pues cada vez que lo eliminaban acababa volviendo al poco tiempo para cobrarse su venganza. En Bloodhof, por ejemplo, Vlad cayó muerto con 5 lanzas atravesando su cuerpo y la espada colmillo rúnico del conde de Ostland clavada en su corazón. 3 días después, sin embargo, fue visto de nuevo justo ante las puertas de Bloodhof, ordenando la crucifixión de prisioneros. Con las provincias del norte invadidas y sus ejércitos aplastados, Vlad pasó a centrar su atención en el sur, concretamente en Reikland. En el puente de Bogenhafen, una bala de cañón afortunada le arrancó limpiamente la cabeza. Menos de una hora después, la dotación del cañón responsable de aquel disparo había caído con su sangre completamente drenada, y su ejército había perdido la batalla. En el invierno del año 2051, el ejército de Silvania puso bajo asedio Altdorf, la capital de Reikland. La ciudad estaba rodeada por una larga zanja llena de estacas afiladas, y el flujo del río Reik se había redirigido hasta allí para crear un foso de aguas de corriente rápida. Sin embargo, ninguna de las precauciones que tomaron los defensores sirvió de nada, pues no consiguieron detener al ejército de Silvania ni siquiera por un momento. Grandes máquinas de asedio construidas con restos humanos fusionados y animadas mediante la magia negra avanzaron pesadamente hasta situarse frente a las murallas de la ciudad, mientras bandadas de enormes murciélagos vampiros la sobrevolaban ávidamente. Vlad lanzó a los defensores su ultimátum habitual: abrirle las puertas y servirle en vida, o luchar contra él y servirle en la muerte. Ludwig, el pretendiente de Reikland al trono imperial, quería rendirse, pero el gran antagonista Wilhelm III le convenció de que no lo hiciera. A continuación, Wilhelm se encerró en el gran templo de Sigmar, y después de 3 días de plegarias volvió a salir asegurando que el propio Sigmar le había revelado el modo de salvar al imperio. Aquel mismo día, Wilhelm mandó a un agente al campamento de Vlad. Su nombre era Felix Mann, y era el más grande ladrón de su época. Su tarea consistía en robarle al conde vampiro el ornado anillo que siempre llevaba puesto. Mediante el sigilo y el engaño, Mann logró abrirse camino hasta el centro del campamento silvaniano, y con el corazón en la boca por la tensión, se escurrió en el interior del gran pabellón de seda negra, donde los aristócratas no muertos dormían en sus ataúdes abiertos. Allí, el maestro de los ladrones le sacó a von Karnstein el anillo del dedo y huyó para no volver jamás. Hasta el día de hoy nadie ha sabido qué fue de él ni del anillo. Cuando Vlad despertó y vio lo que había sucedido, montó en cólera y ordenó atacar de inmediato la ciudad. El ejército de no muertos obedeció al momento la ardiente voluntad del conde vampiro, y las enormes torres de asedio ósea se lanzaron hacia las murallas. En sus altas almenas, los esqueletos y los espaderos de Reikland se enzarzaron en un salvaje combate. Diversos héroes imperiales, equipados con formidables armas mágicas que habían sacado de las criptas de la ciudad, abatieron a numerosos nobles vampiro, aunque a su vez ellos fueran también aniquilados. En el centro de ese vasto conflicto, que estaba engullendo a toda la ciudad, el gran antagonista se enfrentó en combate personal con el conde vampiro Vlad. Tras una hora de frenética lucha, martillo sagrado contra espada mágica, Vlad empezó a cobrar ventaja, pues su enemigo se estaba agotando mientras que él seguía fresco como una rosa. Percibiendo que su final estaba cerca, Wilhelm cargó de cabeza contra Vlad con todas sus fuerzas, de modo que ambos cayeron junto por las almenas, agarrados en un abrazo de muerte. En primer lugar, Vlad fue empalado en un asta de madera al pie de la muralla, y a continuación Wilhelm cayó sobre él
haciendo que el cuerpo del conde aún se clavara más profundamente. Con un espantoso grito, Vlad von Karnstein expiró para siempre, pues al carecer del poder que le otorgaba su anillo mágico, por fin era vulnerable. Con el conde Vlad destruido y sus ejércitos desmoronándose, los silvanianos se vieron forzados a levantar el asedio y retirarse. Pese a eso, el número de bajas sufridos por los hombres de Altdorf había sido tan elevado que la persecución del enemigo no fue posible. La última baja de la batalla fue Isabella von Karnstein, que, incapaz de afrontar la idea de vivir eternamente sin su esposo, se empaló a sí misma en una estaca y quedó reducida a una pila de polvo, ante los mismos ojos del futuro emperador Ludwig y su guardia personal. Ludwig hubiera querido aprovechar para invadir Silvania y llevar la lucha hasta el corazón del enemigo, acabando de una vez por todas con la amenaza vampírica. Sin embargo, los demás pretendientes al trono se lo impidieron uniéndose contra él, pues temían que Ludwig utilizara su nueva popularidad para asegurarse su coronación como emperador. Así pues, aquel error estratégico permitió a los perniciosos señores de Silvania recobrar sus fuerzas. De esta última batalla habían quedado 5 supervivientes con capacidad de reclamar el título de Vlad: Fritz, Hans, Peter, Konrad y Manfred. Todos tenían motivos para asegurar que eran los herederos directos de von Karnstein, pues era el propio Vlad quien les había pasado su maldición. De resultas de esto, estalló entre ellos una cruenta lucha por el poder. Durante más de 40 años los vampiros guerrearon y conspiraron unos contra otros, dando al imperio un tiempo valiosísimo para recuperarse de la desolación causada por los ataques de Vlad. Fritz von Karnstein fue eliminado en el campo de batalla mientras intentaba asediar Middenheim. Hans pereció cuando Konrad lo retó para ver quién de los dos era más fuerte y a continuación lo abatió y lo despedazó. Pieter fue asesinado en su propio ataúd por el cazador de brujas Helmut van Hall, un descendiente lejano del infame nigromante del mismo nombre. Los rumores de la época apuntaban a que no era otro que Manfred quien había conducido al cazador de brujas hasta la guarida de Pieter. Tras la muerte de Pieter, Manfred desapareció dejando a Konrad como el indiscutible soberano de Silvania. Konrad von Karnstein estaba completamente loco. Ya en la época en la que había caminado entre los vivos se había granjeado una reputación de demente y sangriento carnicero. Se le tenía por un individuo extremadamente malvado, despiadado y violento. En cierta ocasión había ordenado a sus ballesteros que usaran como blancos para practicar puntería a todos los gatos que pudieran encontrar en sus dominios. En al menos otras 2 ocasiones ordenó quemar aldeas enteras porque no le gustaba el olor de los campesinos que la habitaban. Llevó a su propia madre a juicio, acusándola de haberla dado a luz sin su consentimiento, y encontrándola culpable de dicho cargo la encerró y tapió en una torre. Todas estas locuras las cometió en vida, y la posterior adquisición del poder y la longevidad propias de un vampiro no hizo sino empeorar su ya de por sí deformada visión de la realidad. Al carecer de ninguna habilidad para la nigromancia, Konrad se dedicó a esclavizar a todos los hechiceros que pudo capturar y a forzarlos a hacer su voluntad. Lideró un ejército que asoló a lo largo y ancho todas las tierras del imperio, con la diferencia de que, mientras que Vlad solía ofrecer a sus oponentes la opción de elegir entre la vida y la muerte, Konrad solo les permitía elegir entre una muerte rápida o una muerte lenta y dolorosa. Las ambiciones de Konrad palidecían en comparación con las de Vlad, pues él no buscaba coronarse como emperador vampiro, sino simplemente sumergirse en un estado permanente de masacre y barbarie. Sus ansias de guerra lo llevaron junto con sus ejércitos a lugares lejanos del sur, como Null o las montañas grises, y fue allí donde el besánico conde vampiro se encontró por primera vez con los caballeros de la Torre Sangrienta. Aunque el comportamiento de Konrad no era honorable ni caballeroso, su promesa de grandes victorias bastó para que los caballeros sangrientos se unieran a su causa. Con ellos a la vanguardia de sus fuerzas, Konrad derrotó a todos los enemigos que le hicieron frente, pese a sus frecuentes estallidos de histeria y a los graves errores tácticos que cometía una y otra vez, pues nadie podía resistirse al poder en bruto de las huestes de Konrad, que ya se habían ganado el apodo de la Bestia. En Kleibersdorf, Konrad se enfrentó contra el ejército de Aberland, cuyos arqueros y máquinas de guerra se cobraron un alto precio entre las tropas del ejército silvano. Sin embargo, Konrad suplicó y amenazó a sus nigromantes cautivos para que siguieran haciendo avanzar a su ejército, llegando a ofrecerles poder y riquezas hasta que accedieron, y combinaron su saber mágico para librar sobre las fuerzas de Aberland un viento cataclísmico en forma de terribles garras etéreas que parecían clavarse en el alma de los soldados imperiales y arrebatarles la fuerza vital. El pánico empezó a extenderse a medida que la antinatural Galerna mataba a más y más hombres. En un raro lapso de lucidez, Konrad vio que aquella era la oportunidad y lanzó al ataque a sus caballeros sangrientos y a su guardia de Drakenhof.
viéndose asolado a la vez por terrores insustanciales y por la carga de vampiros enfundados en armadura completa. El ejército de Aberland se desmoralizó por completo y huyó. Conrad persiguió a los supervivientes durante 5 días, dando caza y matando hasta el último de ellos. Conrad también provocó la guerra entre los enanos, pese a que sus consejeros le instaron profundamente a que no lo hiciera. Los ejércitos de los no muertos asaltaron diversos asentamientos periféricos conectados con Thudbar, causando la ira de los enanos que allí habitaban. Liderados por el rey de Thudbar, los enanos organizaron una expedición a Silvania para dar caza a Conrad. En Nachtschafen, el conde vampiro cabalgó a enfrentarse con ellos. Los ejércitos de Conrad no empezaron la batalla nada bien, ya que el poder de los herreros rúnicos aventajaba en mucho a la magia de los nigromantes cautivos de Conrad. Desprovistos de la energía que los reanimaba, los esqueletos y los zombies caían abatidos sin volver a levantarse, aplastados por los proyectiles de los cañones y los arcabuces. Pese a estos reveses, Conrad se mantenía optimista. Se puso al frente de un ataque general sobre el flanco derecho del ejército enano, con el objetivo prioritario de buscar y exterminar a todos los herreros rúnicos. Mientras los caballeros sangrientos aplastaban las disciplinadas filas de guerreros enanos, Conrad mató a todos y cada uno de los herreros rúnicos y se alimentó de su sangre derramada. A medida que recuperaban su poder mágico, los necromantes de Conrad pudieron volver a resucitar a los guerreros no muertos caídos y, siguiendo las órdenes de Conrad, lanzarlos al ataque una vez más. Los enanos lucharon con resolución y sin mostrar señal alguna de miedo, pero se trataba de un combate sin posibilidad de victoria. El rey enano desafió a Conrad en un combate singular, pero el conde sangriento envió a su lugar a Wallach Harkon, el gran maestre de los caballeros del dragón sangriento. Harkon mató al rey enano tras un cruento duelo, tras lo cual se dio un festín allí mismo con la sangre real de su enemigo muerto. En menos de una hora, todos los demás enanos estaban muertos. Conrad era tan incontrolablemente despiadado que, para poder hacerle frente, los 3 pretendientes al trono imperial dejaron a un lado sus diferencias y unieron sus fuerzas contra él en 2 ocasiones concretas. La primera fue en la batalla de los 4 ejércitos, un choque de tropas inconcluso que tuvo lugar a las afueras de Middenheim en el año 2100. Esta batalla es recordada sobre todo por un episodio de traición particularmente infame. Ludwig, hijo del sucesor de Ludwig, y Otalia IV, de Talabeclan, ordenaron de forma simultánea el asesinato del otro durante la refriega. Después de todo, en un campo de batalla parece el lugar ideal para clavarle a alguien una daga por la espalda. En el caos que siguió al mutuo asesinato de estos 2 personajes, los nobles del imperio se pusieron a buscar desesperadamente un único líder en el trono al que unirse. Helmut de Marienburgo fue el primer candidato que apareció. Un cónclave de condes electores se reunió en la sala del Consejo de Aberheim para decidir sobre el tema. Sin embargo, justo en aquel momento crítico y a pesar del respaldo que estaba acumulando, Helmut empezó a actuar de manera errática, torpe y ausente. A continuación, la piel empezó a caérsele a tiras y uno de sus ojos se desprendió de la cuenca, para horror de los condes allí reunidos. Incluso el propio hijo de Helmut, Helmar, renunció al derecho de su padre a acceder al trono cuando se descubrió que Helmut se había convertido en un zombi bajo el control de Conrad. Al ser desenmascarados, los necromantes de Conrad huyeron de la escena con el zombi aspirante a emperador, presa de la ira porque su astuto plan había fallado. Conrad se abrió paso con su ejército desde Aberheim hasta las colinas aullantes, quemando todas las ciudades y aldeas a su paso y matando a todo aquel con quien se encontró. Páramo Siniestro marcó la segunda alianza contra Conrad von Hanstein. Allí, en la primavera del año 2121, un ejército combinado de hombres y enanos se enfrentó al conde vampiro. Conrad estaba tan indignado por aquella afrenta a su autoridad que ordenó a su hueste atacar a las fuerzas conjuntas en lugar de replegarse, que hubiera sido lo más sensato. Tal como ya había ocurrido antes, en un principio los guerreros de élite de Conrad resistieron el castigo de los arcabuces y máquinas de guerra imperiales y enanas, y mantuvieron su inexorable avance. Pero entonces de repente los regimientos de no muertes vacilaron y se derrumbaron, mientras se disipaba la energía mágica que los había mantenido unidos hasta entonces. Los nigromantes de Conrad le habían traicionado, finalmente dándose a la fuga. Solo la fuerza de voluntad y las habilidades vampíricas de Conrad pudieron mantener reanimada una pequeña porción de su ejército. Sin embargo, tal esfuerzo resultó ser demasiado intenso para el conde de Silvania, que fue víctima de un ataque de locura y empezó a deambular alejándose de la batalla mientras se gritaba a sí mismo de forma maníaca. Y entonces el héroe enano Gruthbad lo capturó y lo mantuvo sujeto, mientras Helmar procedía a empalar con su espada colmillo rúnico al asesino de su padre. Pero, aún así, el más peligroso y astuto de los condes vampiro fue sin duda Manfred. Algunos vampiros aseguran que Manfred estaba despierto cuando el anillo de Blanborg-Karstein fue robado y después pasó muchos años tratando de dar con el paradero de Felix Mann.
Mientras Conrad se dedicaba a devastar el imperio, Manfred permaneció apartado, estudiando el arte de la nigromancia. Viajó hasta las tierras de los muertos en busca de los secretos de la no vida, antes de regresar al castillo de Drakenhof, cargado con una auténtica biblioteca de oscuros conocimientos arcanos. Tras la muerte de Conrad, Manfred se convirtió en el gobernante indiscutible de Silvania, y durante toda una década dejó que los pretendientes al trono imperial creyesen que Silvania ya no suponía una amenaza. Mientras que Vlad había gobernado con voluntad de hierro y gran despliegue de poder puro, y Conrad lo había hecho mediante el miedo, Manfred decidió forjar sus ejércitos usando sus poderes nigrománticos y sus tortuosas artes manipuladoras. Se dedicó a buscar vampiros más allá de las fronteras de Silvania, y una vez los localizó, logró que se unieran a su ejército mediante el soborno, la coacción o los halagos. Pasó muchos meses en las tierras más remotas del imperio, reanimando espíritus y tumularios de sus decrépitas tumbas. Cuando una devastadora guerra civil sacudió el imperio, Manfred estimó que era el momento adecuado de atacar. Las legiones no muertas de Manfred Borgarstein atravesaron la frontera de Silvania bien entrando el invierno. Acabada la estación veraniega, la más apropiada para llevar a cabo campañas militares, los ejércitos de los condes electores se habían replegado de nuevo a sus guarniciones y estaban totalmente desprevenidos ante el asalto tan repentino como este. Las tropas de Manfred atravesaron las nieves en dirección a Aldor, matando a todos los hombres vivos que se encontraron a su paso y reviviendo sus cadáveres para unirlos a las filas del conde vampiro. Durante el infame y crudo invierno del 2132, Manfred cosechó una victoria tras otra, derrotando a varios ejércitos imperiales que habían sido apresuradamente reclutados para tratar de bloquearle el paso. Bien pronto, los siniestros rumores sobre su inminente llegada bastaron para que los aldeanos huyesen de sus hogares, solo para morir congelados en la nieve. Cuando el ya ingente ejército de condes vampiro alcanzó por fin las puertas de Altdorf, se encontró en una ciudad aparentemente sin defensas. Una sensación de triunfo inundó a Manfred, que parecía encaminado a dejar de ser un mero conde vampiro para convertirse en emperador vampiro, logrando así aquello en lo que ni Vlad ni Conrad habían tenido éxito. Pero entonces apareció en las almenas de Altdorf el gran teogonista Kurt III. El alto sacerdote sigmarita había sacado el malvado Liber Mortis de las más profundas bóvedas de su templo y comenzó a recitar directamente de sus páginas el gran hechizo de desunión. Al ver que sus seguidores se desmoronaban y se convertían en polvo, Manfred ordenó una apresurada retirada, pues al parecer sus enemigos se habían preparado bien para hacer frente a la amenaza no muerta. Imperturbable ante aquel contratiempo, Manfred hizo marchar a su ejército a lo largo del Reich hasta Marienburgo, capturando por el camino varios barcos grandes y gobernándolos gracias a los cadáveres reanimados de sus tripulaciones. En primera instancia, el conde vampiro intentó asediar la ciudad portuaria, mientras al mismo tiempo mandaba una pequeña flota de zombies navegando para atacarla desde otra dirección. Sin embargo, aquel primer asalto fue rápidamente rechazado por el ejército de Marienburgo y sus aliados, así que Manfred mandó construir varias poderosas máquinas de guerra, inmensas catapultas hechas de retorcidos troncos de madera y tendones vivos, y se preparó para llevar a cabo un asedio largo. No obstante, pocos días después, sus exploradores le informaron de que el ejército procedente de Aldor se acercaba rápidamente por su retaguardia, por lo que Manfred no tuvo más remedio que levantar por completo el asedio del puerto y retirarse. Así empezó una especie de juego del gato y el ratón, aunque en este caso ninguno de los dos bandos tenía muy claro quién de ellos era el gato. En Horstenbahn, el ejército de Ostermark rodeó a Manfred mientras su fuerza avanzada se serpenteando por la carretera del bosque y destruyó a casi la mitad de las tropas del conde vampiro. Aún así, Manfred escapó y en cuestión de un mes ya había tomado la ciudad de Felp y reclutado un nuevo ejército. Cuando las fuerzas de Ostermark iniciaron el asedio de Felp, Manfred desencadenó una potente tormenta mágica que mató a regimientos enteros de soldados con rayos de energía púrpura. Sus cadáveres, aún humeantes, volviendo a levantarse casi de inmediato como no muertos para enfrentarse a sus antiguos camaradas. Así siguió desarrollándose la campaña, sin que ninguno de los dos bandos fuese capaz de asegurar la victoria definitiva. Hasta por 2 veces Manfred se vio obligado a retirarse a Silvania para escapar a la persecución, aunque en la primera de dichas ocasiones logró aplastar a los ejércitos de Averland y Stirland enviados tras él, reanimando a una incontable horda así de zombies en Villorhof. Decididos a no cometer los mismos errores del pasado, los nobles imperiales establecieron un juramento de tregua entre ellos y se pusieron a rastrear los bosques de Silvania, ayudados en el combate por guerreros enviados por un alto rey enano. Unidos de este modo, los ejércitos del imperio no cejaron en su empeño hasta que finalmente, en Helfen, lograron forzar a Manfred a hacerles frente. El ejército de Manfred era enorme, pues gracias a su poder necromántico había logrado levantar a una legión entera de zombies de las embarranadas profundidades de Helfen. Incansable,
La hueste no muerta continuó retirándose hacia los pantanos, atrayendo hasta aquella zona de inmundicia y penumbra al ejército imperial, que a cada día que pasaba parecía más exhausto. Sin embargo, Manfred no había contado con la determinación de sus enemigos y no pudo evitar la batalla, que tuvo lugar en las inmediaciones al este del Gran Pantano, donde los guerreros del Imperio y los enanos se batieron con una determinación desesperada. Manfred vio que la victoria estaba fuera de su alcance, así que intentó huir. Montado sobre un grifo majestuoso, el conde Lector de Stirland lo persiguió y lo capturó en el mismo borde de los pantanos. Aunque el conde Lector sufrió graves heridas en su combate contra el vampiro, finalmente logró derribarlo a base de poderosos golpes de su espada colmillo rúnico, hasta que el destrozado cadáver de Manfred se hundió en las profundidades del pantano. Pese a llevar a cabo una larga búsqueda, ningún hombre ni enano localizó nunca el cuerpo de Manfred. Así acabó el reinado del último de los von Karstein, o eso es lo que pareció entonces. Pero en realidad, la conclusión de las guerras de los condes vampiro no supuso ni mucho menos el fin de la amenaza de estos monstruos. Aún peor, durante dichas guerras la maldición de los von Karstein se extendió sin control por todo el viejo mundo, de modo que a día de hoy los hijos de Nagash acechan la noche desde la helada Kislev en el este hasta la próspera Marienburgo en el oeste. ¿Quién sabe cuántas damas nobles son en realidad reinas de los no muertos? ¿Cuántos elegantes aristócratas guardan en secreto sangriento? ¿O cuántos varones y duques deben su verdadera lealtad a un rey vampiro? Ocultos fuera de la vista de los mortales, los vampiros siguen haciendo crecer sus fantasmagóricos ejércitos, esperando tan pacientes como arañas a que los humanos queden enredados en su telaraña de muerte por toda la eternidad. Y con estas últimas palabras ponemos fin a este episodio sobre la historia de Warhammer Fantasy. Espero que os haya gustado escuchar sobre las famosas guerras de los vampiros que tanto asolaron el Imperio, pero aún nos queda bastante por conocer de estos infames no muertos. Os invito a suscribiros si aún no lo estáis, para no perderos ninguno de estos capítulos sobre la historia de Warhammer Fantasy. Podéis seguirme a través de las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y también Discord. Muchas gracias por oírme y hasta la próxima.